saludar a cada uno de ustedes por la participación el día de hoy a esta hora en una sesión relacionada con un tema de derecho constitucional. Antes de iniciar, quizás también agradecer a Udeápolis por la invitación para poder participar en este espacio y poder compartir algunas ideas, reflexiones sobre uno de los temas muy importantes, me parece personalmente, dentro de la estructura estatal y del sistema político constitucional en los últimos años, ¿no? Esta disputa entre las facultades del Ejecutivo, Legislativo, las discusiones entre finalmente qué es lo que puede hacer uno u otro poder, ha sido algo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Desde la vacancia de un presidente, cuestión de confianza, censura. Y justamente lo que vamos a hablar el día de hoy está relacionado a todo eso que hemos vivido en estos años. Y sin más preámbulo, entonces el día de hoy vamos a tener una sesión de 2 horas y voy a pasar a compartir la pantalla para ya ir iniciando con nuestra sesión. ¿Me confirman si pueden ver bien las diapositivas en este momento, por favor? Sí, doctora. Listo. Bien, les decía, ese tema que ha estado muy presente en nuestra realidad peruana en estos años tiene que ver, pues, con los principios constitucionales sobre la organización del poder público, ¿no? Y ese ha sido el tema que el día de hoy me toca a mí desarrollar. Para ello, he tomado la decisión de dividir este tema grande, ¿no? En dos puntos, ¿no? Dada las 2 horas que tenemos para la sesión de hoy. Primero, vamos a abordar el principio de separación de poderes públicos, ¿no? Y para eso vamos a hacer una introducción, vamos a también ver un poco el origen, porque es importante conocer cómo surge este principio, quiénes fueron los principales precursores, en qué contexto también nace y con qué finalidad. Después vamos a tratar de establecer una definición y además insertar esta definición en nuestro sistema constitucional peruano. Después de abordar el principio de separación de poderes públicos, lo que vamos a hacer como segundo tema es abordar el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que también, como vamos a ver, se inserta como un elemento moderno dentro de la concretización de este principio de separación de poderes públicos. Y también acá vamos a hacer lo mismo que vamos a realizar con el principio de separación de poderes. Vamos a realizar una breve introducción, una definición de lo que suponen estos organismos constitucionales autónomos, conocer sus características y establecer cómo se encuentra esto palpado en el esquema constitucional peruano. Definido este contenido de manera resumida, entonces los objetivos de la sesión del día de hoy serían los dos que observamos en la presentación. Por un lado, identificar los fundamentos y caracteres del principio de separación de poderes públicos, ¿no? Dentro del sistema peruano, y por otro lado, pues reconocer los organismos constitucionalmente autónomos, a partir de ahora OCA, dentro del sistema peruano, y también identificar sus principales características. Entonces, con este panorama general de lo que vamos a abordar el día de hoy, vamos a iniciar con nuestro primer tema, el principio de separación de poderes públicos. Bien, yo les comentaba que este principio es un tema importante para la organización actual, ¿no?, de los poderes, ¿no? Hay una discusión, ha existido una discusión sobre cómo los poderes tienen que interactuar, ¿no? Y esto no es un tema nuevo, no es un tema propio del siglo XXI, ¿no? Esto es algo que ya se viene gestando desde el siglo fines del XVII, inicios del XVIII, y se va a ir desarrollando en los siglos posteriores hasta la actualidad. En ese sentido,
podemos decir que estamos frente a un tema, ¿no?, que tiene una presencia, entonces, tanto en documentos antiguos como en constituciones modernas, ¿no? El primer antecedente, y el que suele ser citado mucho en la doctrina, en las lecturas, relacionado al tema de la separación de poderes, va a ser el artículo 16 de la Declaración Francesa, ¿no? Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué decía este artículo? Pues establecía que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de derechos ni determinada la separación de poderes, pues podría decirse que tiene u ostenta una constitución, ¿no? Entonces, ya desde este documento o este precedente constitucional se va poniendo la idea de que para que exista una constitución y para que exista un Estado propiamente dicho, un elemento determinante va a ser, pues, que exista una separación de poderes, ¿no? Estamos hablando a fines del siglo XVIII, cuando ya se va estableciendo esta característica como un elemento muy importante para que exista un Estado. Como les decía, esta idea no es algo que solo quedó establecido en estas cartas o documentos constitucionales de fines del siglo XVII, sino que es algo que vamos a encontrar actualmente en las constituciones, ¿no?, de los estados latinoamericanos, europeos, en Estados Unidos, entre otros países. Nuestra constitución, por ejemplo, no es ajeno a ello. El artículo 43 de nuestra Carta Fundamental establece también que el Estado peruano se organiza según este principio, según el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, podemos ya ir estableciendo algunas ideas indiciarias de qué es lo que supone este principio y de que es algo que parece que tiene que estar necesariamente establecida en las cartas, constituciones, ¿no?, que organizan un Estado, ¿no? En ese sentido, se puede decir que estamos frente a una directriz de organización del Estado que está establecida de manera directa o que se sustenta en la Constitución, ¿no? Esa idea podemos desglosar tanto de lo que dice nuestra Constitución como de lo que está establecido también en el artículo 16 de la Declaración Francesa. Sin embargo, aún nos quedan algunas dudas por zanjar, ¿no es así? Entender qué es exactamente este principio, cómo surge, ¿no?, qué supone exactamente o qué va a implicar, cómo se aplica en el Perú en el marco de lo que dice el artículo 43 de la Constitución, que es prácticamente una línea, y sobre todo saber o conocer de si este elemento es algo modificable o prescindible dentro de un Estado constitucional o dentro particularmente de nuestra Constitución. Entonces, con estas interrogantes y con esta introducción, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente punto, que es conocer cuál fue el origen de este principio. ¿Ya? Para ello, vamos a abordar brevemente las ideas más fundamentales de 4 autores, ¿ya? El principio de separación de poderes, antes de abordar a estos autores, tenemos que saber que es un principio que tiene un origen en las ideas del liberalismo, ¿no? En esta concepción que va a ir estableciendo que es necesario que exista una organización estructurada de la sociedad, ¿no?, que va a reposar en lo que conocemos como Estado, ¿no? Y en una organización que por un lado reconoce los derechos de las personas, pero que también va a reconocer la limitación del poder estatal. Entonces, en ese marco
es que se va a ir introduciendo esta doctrina de separación de poderes como un elemento fundante para que funcione, ¿no? Esa limitación del poder estatal y esta garantía de los derechos de las personas. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a iniciar primero con James Harrison, luego vamos a pasar con Job Locke. En tercer lugar, vamos a hablar de Bolingrote y vamos a culminar con Montesquieu. ¿Ya? Estos 4 autores, cada uno de ellos desde su posición, desde su perspectiva, digamos que aportó de una manera significativa en lo que actualmente se conoce como el principio de separación de poderes, ¿correcto? Los 3 primeros ingleses y el último francés. Muy bien. James Harrison, ¿no? En 1656, ¿no? En su obra La República de Oceana, él va a desarrollar algunas ideas que serían el punto de partida de lo que después John Locke y Montesquieu van a reforzar, ¿no? Por primera vez en la doctrina, según la posición mayoritaria, ¿no? Se introduce, pues, esta idea de que dentro de la organización política de un Estado tiene que existir frenos y controles recíprocos, ¿ya? Ese es el aporte de este autor, de que dentro de un sistema político tienen que existir frenos y controles recíprocos. En 1656, ustedes me dirán, pero para entonces no existía un Estado como el que actualmente conocemos, ¿no? Con poderes definidos, con órganos autónomos establecidos en la Constitución, ¿no? Es cierto, no existía una estructura política tan sofisticada como la actual. Sin embargo, en ese entonces, cuando ya se va dejando el modelo de un sistema feudal, ¿no? De una monarquía, y se va pues tejiendo las principales ideas de un Estado constitucional con poderes muy definidos y con equilibrio. James Harrison es de la idea de que quien gobierna, ¿no? Tiene que tener pues frenos, y esos frenos tienen que venir pues de los otros poderes que van a existir dentro del sistema político, y también tienen que existir a través de frenos intrínsecos del mismo poder. James Harrison, por ejemplo, establece que para él el sistema político de un Estado tiene que ser el del republicanismo, ¿no? Que recae para él el gobierno en un Senado, ¿no? Un Senado que para 1656 tendría que ser elegido de manera democrática por sufragio directo, ¿no? Con algunas ideas muy revolucionarias para su época. Él establecía que debía de existir rotación de cargos, es decir, que quien era elegido como representante del Senado, del órgano que gobierna, o de la Asamblea Popular, del órgano que crea las normas, tenía que estar por un determinado momento, por un periodo que él establecía como un año. Pero además de ello, este Senado, la entidad que gobernaba en su propuesta, tenía que tener una renovación por tercios, es decir, cada año un tercio de la composición del Senado tenía que cambiar. Pero además, para garantizar esos controles y esos frenos internos dentro del Senado, James Harrison decía de que debía de existir pues una prohibición de reelección, ¿no? Es decir, de que la persona que haya ocupado un puesto dentro del Senado no podía participar de este por lo menos 3 años después de su elección, ¿no? Pero además de eso, de estos matices internos para garantizar, ¿no? Que haya pluralidad, que haya frenos y contrapesos y de que no persista un único grupo dentro del poder, al Senado
como yo le había adelantado, él suma otro poder, o la Asamblea Popular, ¿no? Que sería el órgano encargado de aprobar las leyes o las reglas generales de un Estado. Entonces, para él existía un control entre el Senado, que era el que proponía las normas, y esta asamblea, que era el que elegía y decidía finalmente si estas normas propuestas por el Senado se establecían como reglas para el Estado. Como nos vamos dando cuenta, existe toda una serie de propuestas o ideas de James Harrison para establecer controles, ¿no? Dentro de su propuesta indiciaria de lo que sería finalmente un parlamentarismo. Pero está entonces en esta obra la idea de que deben de existir frenos y controles recíprocos dentro del sistema político, ¿ya? Años después, en 1690, ya aparece el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? John Locke ya va un paso más allá del propuesto por James Harrison, y lo que nos dice, además de que exista frenos y contrapesos recíprocos dentro del sistema político, es esta idea de que dentro de un Estado existen poderes definidos, ¿no? Con funciones propias para cada uno de estos, ¿no? John Locke nos habla entonces ya en 1690 de una separación de poderes. En su propuesta habrían tres poderes, ¿no? Dentro de un Estado: el ejecutivo, el legislativo y uno tercero que no va a ser el judicial, sino el federativo. En un momento vamos a ver en un gráfico cómo se concretiza esta propuesta. Pero es importante saber entonces que ya John Locke nos va a ir definiendo los tres poderes que para él existían dentro de esta organización política, ¿no? Y también que dentro de su posición ya está definida de manera tajante el poder legislativo, ¿no? Que es el que crea las normas de un Estado, y el poder ejecutivo, que para él sería el poder que ejecuta esas normas, ¿no? Generales para el Estado. ¿Ya? Entonces, James Harrison, frenos y controles recíprocos. John Locke ya inserta, por otro lado, esta idea de separación de poderes, ¿ya? En un tercer momento, ya aparece Bolingbroke o Henry Saint John, ¿no? Este tercer autor inglés, en 1728 o 1738, en diversos escritos, no de una manera sistemática, sino con ideas muy aisladas, por eso que no hay una obra definida, como sí lo hay con los demás autores en la presentación que ustedes ven. Él refuerza, ¿no? O retoma nuevamente esta idea de separación de poderes, ¿no? Y de frenos y controles recíprocos que ya los dos autores antes expuestos habían definido, pero él pone un acento en la doctrina del equilibrio y control de los poderes que John Locke nos estaba hablando, ¿no? En su tratado sobre el gobierno civil. Bolingbroke nos dice que dentro de esta interacción que existe entre los poderes de un Estado público, tiene que existir un equilibrio, ¿ya? Él introduce entonces esta palabra del equilibrio entre los poderes, ¿no? Con el ánimo de evitar un sistema en donde uno de los actores políticos sea preponderante. Él dice que tiene que existir un equilibrio. Equilibrio entre el rey, la cámara alta, la cámara baja, entre el ejecutivo, entre el legislativo. Es más, dice que debe de existir un equilibrio de las prerrogativas entre lo que tiene el rey y lo que tiene el pueblo, ¿no? Entonces, Bolingbroke
nuevamente, como un autor más dentro del origen del principio de separación de poderes, pues suma una idea que va a servir para que posteriormente, en 1748, Montesquieu establezca lo que actualmente conocemos como principio de separación de poderes, ¿no? Bolingrote entonces está introduciendo la idea de equilibrio, ¿no? Y control entre los poderes de un Estado. Con todo esto, ¿no? Con las ideas de Harrington, de Locke y de Bolingbroke, Montesquieu en 1748, como decíamos, en El espíritu de las leyes, ya establece o identifica un sistema, ¿no? De tres poderes dentro del Estado, ¿no? Con funciones muy definidas, ¿no? Y sería, pues, esta división o distinción de facultades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, lo que para él va a garantizar, pues, ese equilibrio, ¿no? Dentro de un Estado, ¿no? Entonces, estos cuatro autores, y finalmente Montesquieu, es el que define la concepción casi moderna de lo que conocemos como el principio de separación de poderes. Para que se entienda un poco más, y sobre todo lo que dicen tanto John Locke como Montesquieu, quienes son los que concretizan esta propuesta de Harrington y de Bolingbroke de que exista una separación, pero ya relacionado a los poderes, vamos ahora a ver unos esquemas, ¿no? Primero el de John Locke, luego el de Montesquieu, para graficar, ¿no? Cómo era la estructura estatal que ellos veían, ¿no? Y cómo este principio de separación de poderes lo estaban tomando en cuenta, ¿ya? Como ustedes ven en su diapositiva, tenemos el esquema teórico de John Locke, ¿ya? Habíamos dicho que para él existían tres poderes, ¿no? Y que John Locke no identificaba el poder judicial, ¿ya? El poder primario que él establece es el legislativo, ¿no? El que crea las normas. El segundo es el ejecutivo y el tercero el federativo, ¿no? En el esquema vemos uno cuarto, el prerrogativo, que está relacionado con la asimilación de las facultades del ejecutivo, pero en situaciones de excepcionalidad, es decir, en situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? O de emergencias. Pero principalmente sería entonces el legislativo, el ejecutivo y el federativo en tiempos de normalidad, los tres poderes que para John Locke no existirían dentro de un Estado. Pero además de estos tres poderes, podemos observar que a nivel institucional, ¿no? Existe una división interna de cada uno de estos poderes, ¿no? Dentro del poder legislativo, por ejemplo, el Parlamento se dividía en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y también tenía la presencia, pues, de la corona, ¿no? Cada uno de ellos, claro, con un sistema de designación democrático en el caso de la Cámara Baja, ¿no? Por nacimiento en el caso de la Cámara Alta, y designado por sucesión en el caso del representante de la corona, ¿no? En el Ejecutivo, por ejemplo, John Locke también establece que existía una separación de poderes interno, ¿no? Tenemos que dentro del federativo y el ejecutivo propiamente dicho, está la corona, ¿no? Que es el gobierno, la administración, y que también incluye algunos órganos que administraban lo que podemos decir como justicia, ¿no? Entonces, dentro de su propuesta existen tres poderes definidos, ¿no? Pero además, dentro de cada uno de estos poderes, vamos identificando que también existe una división interna, ¿no? Que iría con lo que en un inicio Harrington nos decía, ¿no?
que debía de estar presente estos frenos y estos controles recíprocos dentro, es más, de un mismo poder. Por otro lado, ¿no? Ya Montesquieu, si se dan cuenta, tiene una estructura distinta, ¿no? Mientras John Locke hablaba, yo les decía, del federativo, Montesquieu ya nos habla del poder judicial, ¿no? Este poder que él define como el encargado de sancionar o establecer las penas de los crímenes y solucionar los conflictos civiles, ya le asigna un rol dentro de la estructura estatal, ¿no? Y también, al igual que John Locke, ¿no? Dentro de cada poder podemos identificar una división, ¿no? El legislativo, nuevamente, dividido en dos cámaras, ¿no? El ejecutivo, también dividido o con representación de la corona, ¿no? Y también con actores que se encargaban del gobierno y de la administración. Y vamos a tener al Poder Judicial con tribunales independientes, ¿no? A nivel social estructural, también podemos identificar cómo era la forma de designación de cada uno de los integrantes de estos poderes y dentro de cada uno de sus niveles, ¿no? Pero, entonces, hasta acá, podemos nuevamente llegar a algunas conclusiones preliminares, ¿no? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, que la creación de este principio de separación de poderes, ¿no? No ha sido o no ha venido, ¿no? De la idea de un autor, de Montesquieu, por ejemplo, sino que ha sido la suma del aporte de varios autores, ¿no? Que con el afán de establecer propuestas para evitar, ¿no? Un gobierno de solo una posición, ¿no? Fueron introduciendo propuestas que buscaran que existiera dentro del sistema político diversos poderes con funciones muy definidas, pero que a la par exista, ¿no? Un control mutuo entre estos, ¿ya? Pero hasta Montesquieu, yo les decía, esta propuesta se quedaba en la idea de que ese control mutuo solo se garantizaba por la distinción de facultades que tenía cada poder, ¿no? El poder judicial encargado de la justicia, el poder legislativo encargado de elaborar las normas o reglas generales de un estado, el poder ejecutivo encargado de la política interna de un estado y de los asuntos externos también de un estado. En la medida que cada uno de ellos entonces tiene, digamos, una cajita a cargo de él dentro del sistema constitucional, pues se garantizaba que exista un equilibrio, ¿no? Y se garantizaba que exista un control, aparentemente, ¿no? Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que hasta la propuesta de Montesquieu, este principio de separación de poderes es visto de una manera muy estática o tajante, ¿no? En el sentido de que las funciones que tiene cada poder son funciones muy definidas y separadas de otro poder, ¿no? Y que por lo tanto una interacción o una coordinación de funciones entre ellos sería imposible, ¿no? Porque eso no estaría dentro de este sistema de separación de poderes. Si no, no se llamaría así. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, en esta propuesta, hasta las ideas de Montesquieu, el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, no puede crear leyes como actualmente lo hace, ¿no? No podría recibir del legislativo una facultad
para legislar. ¿Por qué? Porque existe una separación tajante de los poderes del Estado. El que crea leyes es únicamente el legislativo, no el ejecutivo. Además, el ejecutivo para gobernar no necesitaría de ninguna condición del legislativo como actualmente existe. De acá a unas semanas, actualmente sabemos acá en el Perú, el Ejecutivo, ¿no? El Consejo de Ministros, va a tener que presentarse ante el Congreso para pedir una cuestión de confianza, ¿no? Esta condición política para que pueda realizar una política estatal en el gobierno necesita, pues, de una confianza del legislativo. Esto es una concepción moderna del principio de separación de poderes, pero en la concepción de Montesquieu esto no sería admisible. El Ejecutivo no necesita, no requiere de ninguna confianza o autorización del legislativo para que pueda, pues, realizar sus funciones de gobierno, ¿no? Entonces, esa sería una observación que debemos de hacer, ¿no? Al principio de separación de poderes hasta el esquema teórico de Montesquieu. Poderes muy definidos, separados, sin alguna interacción, prácticamente con un aislamiento completo, ¿ya? Pero la idea es de que hasta acá el principio de separación de poderes del poder público es entendido como la diferenciación o separación de los poderes para evitar que uno de ellos concentre el poder, ¿ya? Nos quedamos con esta idea tradicional o histórica del principio de separación de poderes para hacer ahora algunas aclaraciones sobre este y luego poder matizarlo y llegar a la concepción moderna, ¿ya? La primera idea que vamos a insertar para llegar a la concepción actual es que el principio de separación de poderes dentro de la doctrina ha tenido una doble concepción, ¿ya? Una concepción amplia y una concepción estricta. Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de estas, ¿no? En una concepción amplia, este principio que exige que exista separación de poderes para que ni uno de los poderes del Estado ostente una posición dominante, ¿no? Dice la posición amplia, no solo es propia del ámbito estatal, ¿no? Sino que también tiene que ser un principio que rige todo el ámbito social. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la concepción del sentido amplio del principio de división de poderes, así como existe esta división dentro del Estado, también debe de existir una división del poder en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo económico, ¿no? Entonces dice que no puede existir un poder económico, fáctico, que pueda ostentar un poder a tal nivel que pueda determinar la dirección, ¿no?, de la economía. Acá, por ejemplo, Ferrajoli, un autor constitucionalista, nos va a hablar en su obra Poderes Salvajes de que una garantía para evitar que exista una transgresión de los poderes, perdón, de la división de poderes en el ámbito privado, es de que exista una libre competencia, es de que exista la proscripción de la concentración de los poderes económicos, ¿no? A través de un control de los mercados, en el sentido de establecer límites en el acaparamiento, en la posición dominante, ¿no? Que un grupo de medio de comunicación tenga la propiedad de todo
o casi todo los medios de comunicación escrito, radial, televisivo, sería, por ejemplo, una transgresión a esta concepción amplia de la división de poderes, porque no puede existir ni en el ámbito público ni en el ámbito privado un poder que concentre, ¿no?, tanta posición de dominio. Sin embargo, ¿no?, el sentido estricto y no amplio solo se circunscribe en el ámbito de lo estatal, ¿no? El tema del día de hoy, ¿no?, está relacionado no en el sentido amplio, ¿no?, porque no vamos a hablar de estos fenómenos o fallas del sistema económico, sino que simplemente nos vamos a evocar al sentido de cómo el principio de separación de poderes incide dentro de los poderes públicos, ¿ya? Eso es importante subrayar. Nos vamos a mover dentro del sentido estricto del principio de separación de poderes. Ya. Entonces, ya con esta aclaración, vamos a dar un concepto de lo que supone el principio de separación de poderes, ¿no? Con todo lo que hemos dicho hasta el momento, podemos resumir que el principio de separación de poderes públicos es un principio de organización del Estado, ¿no?, con la finalidad de evitar la concentración del poder dentro del Estado, ¿no? Y en ese sentido se encuentra encaminado, pues, en salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Evitando así el ejercicio abusivo del poder político, ¿no? Esta última parte de esta definición, ¿no?, nos da la idea de cuál es la finalidad de que exista una separación de poderes, ¿ya? Y es que en un Estado o en una organización política en donde exista un único poder, ¿no?, que concentra todas las facultades de decisión, ¿no?, la garantía de los poderes del pueblo, de la ciudadanía, va a ser imposible, ¿no?, o poco probable de garantizar, porque casi todo va a depender de una persona o de un grupo de personas. Sin embargo, si existe una separación, un equilibrio, entonces el poder estatal, el poder del sistema político, va a ser controlable, va a ser limitado y por lo tanto se va a poder también garantizar las libertades de las personas, ¿no? Esa es la utilidad de este principio para con los derechos de los individuos de un Estado, ¿ya? Pero además de eso, también tenemos que añadir que este principio de separación de poderes, y ya lo veíamos en los esquemas de Locke y de Montesquieu, puede tener una faz horizontal y una faz vertical, ¿no? La horizontal sería, pues, que la concretización de este principio va a suponer de que exista el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Y la faz vertical es que dentro de cada uno de estos poderes, como veíamos en los esquemas de John Locke y Montesquieu, dentro de cada uno de estos poderes también existe una división, ¿no?, que va desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, ¿no?, acá coloco que una dimensión vertical del poder ejecutivo es que dentro de su organización, ¿no?, existe el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Este poder internamente se divide, ¿no?, en varios niveles, con la finalidad de que cada uno de ellos ostente atribuciones específicas determinadas, ¿no?, para que pueda también existir un control interno o recíproco, ¿no? Porque el gobierno nacional puede ejercer, por ejemplo, un control a los gobiernos regionales o los gobiernos también locales. Entonces, el principio de separación de poderes supone que dentro de la estructura del Estado
existan poderes a nivel horizontal y también una división interna para un control dentro de cada uno de estos poderes, ¿ya? Entonces, hasta acá tenemos el concepto del principio, ¿no? Su materialización a nivel de la estructura del Estado con esta división horizontal y vertical, y hemos precisado que nos vamos a mover únicamente en el sentido estricto de este principio que se circunscribe en el ámbito de lo estatal. Con estas ideas teóricas, ahora vamos a establecer, pues, una concepción moderna de este principio, ¿ya? Hasta acá habíamos dicho que la concepción tradicional del principio de separación de poderes era que éste suponía una división tajante, aislada, de cada uno de estos tres poderes ya identificados por Montesquieu, ¿no es así? Sin embargo, el devenir de los años, de las décadas, la interacción política, nos va a decir que esa separación tajante no va a ser acorde, ¿no?, con la garantía de la supervivencia del sistema político, ¿no? Si mantenemos a los tres poderes separados, sin alguna interacción, coordinación o cooperación, pues no vamos a poder garantizar que los tres puedan convivir, ¿no?, de manera equilibrada, con controles, ¿no? Es por ello que en una concepción moderna se dice que debe de existir, sí, una separación, pero que también debe de haber una cooperación, ¿no? Sumado, claro, a los sistemas de control y equilibrio entre cada uno de los poderes, ¿ya? Es por ello que ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su jurisprudencia, ha definido que el principio de separación de poderes tendría varios rasgos de identidad, ¿no? Que no únicamente, como ven acá en la diapositiva, no únicamente se va a centrar en la separación tajante, no, sino que existen otros rasgos que también forman parte de este principio, ¿ya? A partir de ello, es que surgen también, de acuerdo a cada uno de estos rasgos, otros principios muy específicos, ¿no? Del rasgo de coordinación surge el principio de coordinación, del rasgo de control, el principio de control, del equilibrio, el principio de equilibrio, y así sucesivamente. Vamos a abordar cada uno de estos contenidos, ¿ya? Para poder entender que la concepción tradicional no sería, pues, suficiente para un sistema político constitucional moderno, ¿ya? El primero, ¿no? La separación, ¿no? La concepción moderna parte por el hecho de que es cierto de que existen funciones que únicamente van a poder desarrollar determinados poderes, ¿ya? Eso es innegable. Por ejemplo, ¿no?, el Poder Judicial es el único que puede administrar justicia de manera ordinaria, ¿ya? Es el único que tiene esta atribución. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no podrían hacerlo, ¿no?, por la función principal que cada uno de ellos realiza, ¿ya? Sin embargo, el hecho que cada uno de ellos tenga una función establecida no va a negar que puede existir una coordinación, ¿no?, entre ellos. Por ejemplo, ¿no?, una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo puede ser que el primero, el legislativo, representado en nuestro sistema por el Congreso, delegue a pedido del gobierno, ¿no?, atribuciones para que éste pueda crear normas, ¿no?, a través de los famosos decretos legislativos dentro del sistema peruano, ¿no? Entonces, en el sistema de coordinación se acepta
que por una situación excepcional que lo va a justificar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo le puede conceder por un determinado tiempo y para ciertas materias esta atribución de poder legislar. Ya. Pero además de eso, otro ejemplo es que si bien es el Ejecutivo, el gobierno, el que administra pues los recursos del Estado, se apoya en el Poder Legislativo para que sea este el que establezca la norma parámetro, ¿no? Para la asignación de los recursos a, a todos los organismos o entidades que existen dentro del Estado. Entonces, existen funciones, ¿no?, que van a estar coordinadas, en donde los poderes van a interactuar y en muchos casos hasta puede haber cierta delegación de facultades para que pueda funcionar el Estado. Además de la separación y además de esta función de coordinación que hemos desarrollado, también se encuentra el rasgo del control, ¿no? Se establece en una concepción moderna que el principio de separación de poderes supone también que existan mecanismos de controles mutuos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, las comisiones de investigación dentro del Parlamento, ¿no? El Congreso de la República, acá en el Perú, puede establecer comisiones para investigar cualquier acto, ¿no?, de cualquier poder, ¿no? La finalidad es simplemente ejercer un control, muchas veces político, pero que si tiene la pretensión de identificar delitos, lo que va a hacer después es trasladar un informe al Poder Judicial, que es el órgano competente, para que inicie las investigaciones penales determinadas, ¿no? Entonces, dentro de un sistema político existen comisiones de investigaciones o interpelaciones u otros mecanismos que van a suponer el control entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿ya? También van a existir mecanismos de equilibrio, ¿no? Es decir, requisitos de interacción que van a suponer que los poderes estén estrictamente relacionados, ¿no? Un ejemplo de eso es que existe la moción de censura y la cuestión de confianza, ¿no? La censura ministerial es una atribución que tiene el Parlamento, ¿no?, para poder exigir, ¿no?, una responsabilidad política al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, por otro lado, por ejemplo, tiene la cuestión de confianza, que es una atribución para interpelar al Legislativo, ¿no?, y pedir su confianza en el marco de una actuación relevante, importante para ellos, en el marco de su política pública, ¿no? Entonces, estos mecanismos suponen o buscan que exista un equilibrio dentro del Estado, ¿no? Es decir, que un poder no se sobrepase frente a otro, ¿no? El ejercicio de estos dos mecanismos lo hemos visto también en los últimos años, quizás no tanto con la finalidad de llegar a un equilibrio, ¿no?, sino más como una respuesta política, pero más allá de eso, la finalidad de estos instrumentos es pues constatar que el Ejecutivo no ostenta tanto poder porque el Congreso puede ejercer este control, ¿no?, o puede exigir este equilibrio. Y así también el Congreso no puede realizar cualquier acto o no puede realizar cualquier abuso en el marco de el supuesto ejercicio de sus actividades, porque el Ejecutivo también tiene mecanismos para establecer, ¿no?, una suerte de equilibrio entre los poderes, lo que sería la cuestión de confianza, ¿no? Además de eso, ¿no?, está también el rasgo, principio de cooperación, que exige que los poderes eviten conductas obstruccionistas, un poco difícil a veces, y también el principio de solución democrática, que es que los poderes, antes de llegar a estos escenarios ya prácticamente muy chocantes o fuertes para el sistema político, puedan dialogar,
¿no? Consensuar a través de espacios políticos, ¿no? Y establecer puntos comunes para salir, pues, de una crisis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una concepción moderna supone tomar en cuenta todos estos subprincipios o estos rasgos de lo que sería la separación de poderes. No estamos, pues, entonces, ante una separación tajante o aislada de cada uno de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No, estamos ante una interacción constante y permanente y muchas veces hasta coordinada, ¿ya? Pero además de eso, vamos a tener que dentro de la concepción moderna, este principio no solo incluye a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, sino que también va a incluir a los organismos constitucionalmente autónomos que en un momento vamos a ver, ¿ya? Es decir, el poder del Estado no solo se va a dividir en tres, sino que también va a tener actores especiales y específicos, ¿ya? Con facultades constitucionalmente establecidas. El esquema peruano, en base a lo dicho hasta el momento, entonces puede ser el que se grafica en la diapositiva, ¿no? Tenemos los tres poderes tradicionales, más los órganos constitucionalmente autónomos. Dentro de cada uno de esos poderes existe una división interna, ¿no? Como se ve en el esquema, pero además también existe una suerte de círculo o interacción entre estos cuatro agentes, ¿no? Que supone necesariamente la perdurabilidad del sistema político y democrático en el Perú, ¿no? Aunque a veces no pareciera ello. Este principio, ya hemos dicho, tiene fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú y algo importante que tenemos que conocer es que el Tribunal Constitucional ha señalado que este principio forma parte del núcleo duro de la Constitución, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir, no? Esto supone que este principio forma parte de la esencia o del contenido intangible de una norma fundamental, ¿no? Supone que a través de una reforma constitucional, por ejemplo, no podría eliminarse formal o materialmente lo que supone la separación de poderes, ¿no? Supone también que las actuaciones del legislativo, judicial y ejecutivo y órganos constitucionalmente autónomos tienen pues que respetar los poderes, atribuciones constitucionalmente establecidas para ellos y para los demás actores políticos, ¿ya? Entonces, este carácter de núcleo duro o contenido esencial de la Constitución que ostenta este principio hace que sea un elemento determinante dentro de nuestro sistema político. Y esto es algo que no es propio de lo que ha dicho únicamente el Tribunal Constitucional. Esto es una idea que se repite en todos los textos constitucionales, ¿no? En la dogmática, en la doctrina, en donde se establece que la supresión de este principio del sistema político constitucional de un Estado no sería posible, porque si no existe una separación de poderes, entonces no podría existir un Estado constitucional. Un rasgo de identidad de este Estado es pues que existan divisiones de poderes, ¿no? Con controles o con pesos y contrapesos, ya. Hasta acá, de lo dicho hasta este momento, ¿no? Que ha sido prácticamente una introducción, un esbozo del origen histórico de las ideas que han sido fundamentales para crear este principio, de las características o de la definición que hemos dado y del esquema peruano que brevemente hemos expuesto. No sé si alguno de ustedes a través del chat
quiera formular alguna pregunta, o si no es así, damos unos segundos en caso alguien quiera plantear alguna cuestión. Pasaríamos a nuestro segundo tema, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna consulta, aporte, duda de lo que hemos dicho hasta el momento? ¿O todo queda claro? Si todo queda claro, entonces también le pediría que alguien pueda escribir para poder continuar con el siguiente tema, por favor. Listo. Muchas gracias a las personas que han escrito. Es bueno saber que hay personas al otro lado. Listo. El segundo tema que brevemente también vamos a abordar, nuevamente gracias a quienes están escribiendo. Sí, ahora vamos a ver qué es la OCA. Y justo es una de las preguntas que alguien ha escrito en el chat. Ya. Vamos a ver ahora a los organismos constitucionalmente autónomos, abreviados o disminuidos en OCA, ¿ya? O sea, es la abreviatura de organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Hace un momento decíamos que este principio de separación de poderes no incluye únicamente al poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Sino que bajo una concepción moderna también incluye a otros organismos, ¿no? Organismos especiales, organismos que tienen un estatus muy determinado en la constitución política, ¿no? Ahora vamos a conocer, pues, cuáles son esos organismos, por qué son organismos constitucionalmente autónomos, por qué es que la doctrina introdujo esta figura, ¿no? Y cómo es que se esquematizan, ¿no? Dentro del sistema constitucional peruano, ¿no? Es un tema muy extenso, pero el día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es establecer algunas características o nociones básicas para que ustedes puedan tener una idea preliminar. Bien. Empecemos con una breve introducción, ¿ya? A la estructura tradicional del Estado, dividida, como ya sabemos, en ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Se va a sumar entonces un cuarto componente, ¿no? Los organismos constitucionalmente autónomos. Como se muestra en la diapositiva, esto va a ser con la finalidad de enriquecer, ¿no? La división de poderes, ¿no? Que existe dentro de un Estado. Llega un momento en donde en la doctrina, de manera muy aislada, en diversos países, con diversos autores, se va introduciendo esta idea de que es necesario de que determinadas funciones constitucionales tengan que recaer en órganos totalmente ajenos al legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Por ejemplo, algunos empiezan a hablar de un tribunal constitucional, ¿no? Un tribunal que al controlar la Constitución no puede estar amarrado a ninguno de los tres poderes, ¿no? Ello con la finalidad de garantizar su autonomía y plena tutela de la Constitución, y también para garantizar de que el Poder Judicial pueda ser objeto de un control, ¿no? Otros, por ejemplo, van a ir introduciendo la necesidad de que existan órganos autónomos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en el sentido de establecer la necesidad de un órgano que se encargue únicamente de la banca o de la finanza de un Estado, ¿no? Con el objetivo, pues, de evitar intromisiones dentro del Ejecutivo, que sería el que debería de tener esta facultad. Entonces, alrededor de el siglo XX, se va reforzando esta necesidad,
Pero ya antes, si ustedes realizan una revisión de diversas lecturas o doctrina, van a encontrar que de manera aislada van a ir tejiéndose estas ideas, ¿no? De que deben de existir organismos u órganos, mejor dicho, dentro del Estado con poderes muy definidos, ¿no? Pero al mismo nivel que el legislativo, ejecutivo y judicial. La mayoría suele decir de que en las constituciones ya las podemos ver establecidas después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y como decíamos, surge a necesidad de vigilar estos excesos, ¿no?, de las funciones de los poderes clásicos. Entonces, los organismos constitucionalmente autónomos surgen pues de una necesidad de reforzar, ¿no?, estos controles entre los poderes del Estado, ¿ya? A ver, vamos a ver qué están diciendo en el chat. Ya, vamos a ver la pregunta que nos dice Iván en unos minutos porque está relacionado a alguna de las características que tienen estos OCAs, ¿ya? Lo vamos a ver en breve. Su pregunta es, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para que el Congreso no elija a los magistrados del TC, ¿no? Entonces, hasta acá hay una necesidad dentro de la configuración de los estados para que se reconozcan, ¿no?, expresamente a órganos con un nivel reforzado, con una independencia, con una autonomía, ya que tienen a su cargo funciones muy vitales para el Estado, ¿ya? Por eso que se llaman autónomos, porque no pertenecen al legislativo, ejecutivo o judicial. Entonces vamos a partir con una definición que he tomado de Yasbe Manuel Carrillo Cervantes, ¿no?, que nos dice que los organismos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado, ¿no?, que además también pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y o transparentar ante la sociedad, ¿no?, con la misma igualdad constitucional entre ellos y también en relación a los poderes tradicionales, ¿no? Entonces, vemos que en esta definición ya vamos encontrando algunos rasgos esenciales que vamos a ver ahora, pero que serían en primer lugar, uno, que necesita este OCA ser definido de manera directa como tal por la Constitución, ¿no? Segundo, que tiene que ser plenamente autónomo a los poderes tradicionales, ¿no? Tercero, que tiene que tener funciones estatales muy definidas, ¿no? Y entre otras características, pero estas tres serían las ideas principales con las que podemos iniciar para definir a un organismo constitucional, perdón, un órgano constitucionalmente autónomo, ¿ya? Y es importante hacer la aclaración que la definición es órgano constitucionalmente autónomo, no organismos, porque dentro de la literatura jurídica ustedes también van a encontrar otras definiciones similares, ¿no? O mejor dicho, nomen juris similares, ¿no? Uno sería el de organismos autónomos y dos, el de organismos constitucionales, ¿ya? Son elementos totalmente distintos a los OCAs, órganos constitucionalmente autónomos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los organismos autónomos pueden ser entidades gubernamentales, ¿no?, con independencia, autonomía económica, administrativa, pero que van a tener una dependencia, ¿no?, dentro del sistema organizacional de uno de los poderes, usualmente el poder ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, un organismo autónomo puede ser Indecopi, la SUNAT, la SUNARP, ¿no?
Salud o Sinarmin, organismos que tienen autonomía, siempre se dice eso dentro de su marco legal, ¿no? Pero que forman parte de una designación por parte del Ejecutivo, que si uno ve el organigrama, es decir, el esquema de cómo se organiza un sector, ¿no? Siempre va a encontrar a este organismo como un elemento parte, ¿no? Del todo de la organización de un ministerio. Entonces, estamos frente a un organismo que sigue teniendo cierta dependencia a uno de los poderes del Estado. Por eso que es distinto a un OCA. Por otro lado, también tenemos otro nomen juris, usualmente citado, a veces equiparado a un OCA, pero a veces no, ¿no? Y es el de organismos constitucionales, ¿no? No se usa la palabra autónomos porque a veces no lo son, ¿no? Pero son organismos constitucionales porque suelen ser aquellos organismos que están enunciados, únicamente enunciados en la Constitución, ¿no? Por el querer del constituyente, este tomó la decisión de mencionarlo en algún artículo de la Carta Fundamental y por ende quedó como un organismo constitucional, porque su existencia estaría pues definida en la Constitución. Sin embargo, para ser un OCA, vamos a ver en un momento, no va a ser suficiente que la Constitución diga que simplemente, por ejemplo, debe de existir la Defensoría del Pueblo. No. Además de eso, la Constitución tiene que establecer algunos rasgos necesarios para que el OCA sea considerado como tal, ¿ya? Entonces, una mera enunciación en la Constitución no va a ser suficiente para que este organismo pues tenga la calidad de un OCA. Por ejemplo, en nuestra Constitución identificamos en el artículo 151 que el constituyente tomó la decisión para dar un poco el esquema quizás de la organización, qué sé yo, del sistema judicial, mencionar a la Academia de la Magistratura, ¿no? Lo menciona y dice cuál es su facultad, me parece. Sin embargo, esta enunciación no es suficiente para que ésta sea considerada un órgano constitucionalmente autónomo, como si lo es la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Vamos a ver entonces, primero, ¿cuáles serían pues las características que necesariamente tienen que tener estos organismos constitucionalmente autónomos? ¿Ya? Van a ser 5 y después de eso vamos a conocer pues cuáles son los elementos que tienen que cumplir dentro de nuestro sistema peruano para que un órgano reciba la denominación de OCA, ¿ya? Va por ahí un poco las interrogantes que se han planteado en el chat. Entonces, antes de iniciar con cada uno de estos, nos tomamos unos segundos para leer las 5 características, ¿ya? Y tenemos entonces, en primer lugar, que los órganos constitucionalmente autónomos tienen una configuración inmediata por la Constitución. ¿Qué quiere decir que tenga una configuración inmediata? ¿No? Es una idea que ya hace unos minutos vengo reiterando. Quiere decir que un órgano constitucionalmente autónomo tiene que estar definido de manera expresa y directa, es decir, indubitablemente tiene que ser de conocimiento común de que es un órgano que está definido en la Constitución política, ¿no? Es decir, el texto fundamental, ¿no? A través de la decisión del constituyente, en uno de sus artículos dispone que la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo, ¿no? Que el Banco Central de la Reserva es una entidad, ¿no? Autónoma, ¿no? Entonces, esa designación o esa configuración tiene que estar expuesta en la Constitución, no en una ley orgánica, sino que es necesario que en primer lugar esté en la Constitución,
y luego de la Constitución, pues se repita seguramente en su ley orgánica, que es la ley que organiza el funcionamiento de cada entidad estatal, ¿no? Entre ellas, pues, los OCAS. Entonces, configuración inmediata por la Constitución, primera característica, ¿ya? La segunda es que los OCAS deben formar parte del modelo estatal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que los organismos constitucionalmente autónomos tienen que tener bajo su responsabilidad alguna función estatal determinante o vital para el Estado, ¿no? Es decir, es necesario de que exista, pues, una atribución a ellos de una facultad imprescindible, ¿no? Además de eso, de que si no existiera este organismo constitucionalmente autónomo, podríamos decir que se establecería dentro del sistema constitucional, pues, una falla o sería poco probable que el sistema constitucional pueda funcionar plenamente, ¿no? Entonces, el hecho de que este OCA forme parte del Estado nos habla de una necesidad de este como un elemento determinante para que el Estado funcione, ¿no? Además de ello, una tercera característica, ¿no?, relacionada a la segunda, es que los OCAS participan en la dirección política del Estado, ¿no? Desde la perspectiva de cada una de las facultades que tienen, porque suelen ser facultades muy específicas, tasadas por la Constitución, estos OCAS, pues también aportan en la dirección política del Estado. La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no?, desde el establecimiento de cuáles son las características, ¿no?, o condiciones que tiene que cumplir la magistratura para garantizar la justicia, ¿no?, el Ministerio Público persiguiendo, ¿no?, los delitos, la Contraloría General velando por el hecho de que no exista corrupción en el Estado, la Banca Central de Reserva del Perú, ¿no?, velando pues por un equilibrio bancario, ¿no?, del sistema político estatal, ¿no? Entonces, todos ellos, incluido el Tribunal Constitucional y otros organismos constitucionalmente autónomos, como vamos a ver, participan en la dirección política del Estado, cada uno desde su posición no constitucionalmente atribuida. Una cuarta, ahora, característica de estos OCAS es que se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales, ¿no? Esto relacionado a este carácter de autónomos, ¿no? Los organismos constitucionalmente autónomos reciben su denominación, ¿no?, constitucional, por la primera característica que hemos desglosado, y autónomos por esta cuarta, porque es necesario, ¿no?, un requisito indispensable, que estos no formen parte, no estén incluidos dentro de la estructura, del organigrama de un ministerio o de algún otro poder como el legislativo o el judicial, ¿no? Eso es importante. Y para ello no va a ser suficiente, no va a ser suficiente que estos órganos tengan autonomía presupuestal, ¿no? Porque hay organismos que tienen autonomía presupuestal, pero eso no supone que sean OCAS, ¿ya? Tampoco va a ser suficiente que una entidad tenga una ley orgánica para que sea considerado pues un OCA, ¿no? Porque nuevamente existen organismos autónomos que pueden tener su ley orgánica, como Indecopi, por ejemplo, pero que pese a ello, no son considerados en la actualidad como OCAS, ¿ya? Y por último, ¿no?, una quinta característica es que tiene que existir paridad de rangos con los demás órganos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entre los organismos constitucionalmente autónomos tiene que existir una paridad. Todos son iguales, todos los funcionarios, ¿no?, o titulares
de cada uno de estos órganos, sean colegiados como el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia, o sea, que tenga un único titular, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, la SBS, sean 5, sean 1, todos sustentan el mismo rango constitucional. Además, todos los titulares, todos los órganos constitucionalmente autónomos, también tienen, ¿no?, el mismo rango que los otros poderes tradicionales, ¿no? Es por eso que dentro de la estructura estatal a veces encontramos controles que se les aplican a los titulares de estos OCAs, como también controles que se les aplican a los titulares o los altos funcionarios del Ejecutivo, Judicial y el Congreso, como por ejemplo la acusación política, ¿no?, que es una suerte de un procedimiento especial cuando estos altos funcionarios han cometido delitos de función, ¿no? Todos tienen, entonces, por ende, una paridad en el rango constitucionalmente reconocida, ¿ya? Con estas características, entonces ya vamos a ir identificando, ¿no?, cuáles serían los rasgos más, conocidos o atribuidos a cada uno de estos OCAs, ¿ya? En nuestro sistema peruano, ¿no?, ahora vamos a abordar ese punto, vamos a encontrar que existen órganos constitucionalmente autónomos. Existen varios, ¿no? Ya los he ido enunciando mientras explicaba las características, por ejemplo. Sin embargo, pese a que existen, ¿no?, tenemos que establecer o subrayar que propiamente no existe un artículo dentro de la Constitución, obviamente, que defina expresamente lo que son los órganos constitucionalmente autónomos, ni tampoco que establezca cuáles son los elementos jurídicos que tienen que cumplir para ser reconocidos como tales. No existe, ya. Sin embargo, la Constitución sí reconoce a una serie de órganos autónomos, ¿no?, y como tales les asigna funciones, atribuciones, y por lo tanto han sido considerados como OCAs, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Muy bien. Hasta acá, entonces va a ir surgiendo la pregunta, ¿no? Pero Julia, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un órgano para ser considerado como un OCA, ¿no? ¿Qué elementos tiene que cumplir si es que la Constitución no los define, ¿no? O cuáles han sido, pues, los elementos o el parámetro a considerar por la doctrina para definir a los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Esa sería la pregunta que podríamos ir elaborando. Para responder esa interrogante, ¿no?, el Tribunal Constitucional, y por lo tanto también ha sido un parámetro muy utilizado en su jurisprudencia, ha establecido 3 elementos que van a configurar un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Podemos observar acá en la diapositiva que serían estos 3. El de la necesidad, el de la inmediatez y el de la posición de paridad e independencia, ¿ya? Y ahora vamos a desarrollar cada uno de estos. Y en estos elementos va a estar un poco la respuesta de las interrogantes que se han ido estableciendo en el chat. Listo. En primer lugar, tenemos el elemento de la necesidad, ¿no? El Tribunal Constitucional nos dice que para que un OCA sea reconocido como tal, es necesario que éste cumpla el requisito de necesidad, ¿no? Que en buena cuenta supone reconocer que
utilizando la palabra de la denominación del elemento, de que es necesario que exista este órgano de manera autónoma para que el Estado o el sistema constitucional pueda persistir, ¿no? Contrario sensu, que ante su ausencia, la ausencia de este OCA, pues estaríamos ante la determinación de la paralización, ¿no?, de parte o de todas las funciones del Estado, ¿no? Entonces, el OCA se define como un elemento necesario para el funcionamiento de un Estado. Entonces, si se corrobora en la práctica de que existe un órgano que tiene este carácter, ¿no?, que es muy vital para que funcione el Estado, ¿no?, o también quizá la sociedad, entonces podría ser considerado como un OCA. Por lo menos estaría cumpliendo el primer requisito, ¿ya? El segundo requisito está relacionado ya con una característica que hemos mencionado, pero que vamos ahora a ahondar un poco más a detalle, ¿ya? Y nos referimos al requisito de la inmediatez, ¿no? Inmediatez constitucional fue lo que hace un momento habíamos explicado en las características, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de lo que supone y de lo que exige al órgano para ser considerado como un OCA, ¿ya? En primer lugar, ¿no?, es que este organismo constitucionalmente autónomo reciba su autonomía, su reconocimiento, de manera expresa por la Constitución, ¿no? Esa es la idea que habíamos dejado sentada, ¿ya? Pero decíamos de que no era suficiente, ¿no?, que la Constitución simplemente enuncie a un órgano en su texto, ¿no? Se necesita algo más, ¿no? Este algo más supone que la Constitución, además de definirlo como un órgano autónomo, establezca la estructura o el caparazón de este órgano. Entre ellos, los elementos serían los siguientes. Primero, la Constitución tiene que establecer, a través de este elemento de inmediatez, las atribuciones constitucionalmente atribuidas a los OCAs. Estas atribuciones va a suponer de que únicamente este órgano va a estar encargado de esta facultad. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia se encarga del nombramiento de los jueces y de otras atribuciones más. El Tribunal Constitucional es el único que se encarga de la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Como última instancia en los procesos de tutela subjetiva, como única instancia en gran parte de los procesos de tutela objetiva, ¿no? Tenemos a la Defensoría del Pueblo, con atribuciones muy definidas, también la SBS, la Contraloría, entre otros más. Entonces, la Constitución tiene que fijar la atribución, la facultad, que únicamente ese OCA tiene bajo su responsabilidad. Además de enunciar estas atribuciones, la Constitución también tiene que establecer la forma de designación de los titulares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución tiene que definir si el OCA va a estar configurado por un colegiado, ¿no?, como la Junta Nacional de Justicia, como el Tribunal Constitucional, o si va a estar conformado por una sola persona, como la Defensoría del Pueblo, como también el Banco Central de Reserva o la SBS, ¿no? Pero además de eso, la Constitución también tiene que decir cómo se va a designar, ¿no?, a cada uno de estos titulares. Y acá venían las preguntas en el chat, ¿no? La Constitución tiene que decirnos si van a ser elegidos por un concurso público, quién va a organizar ese concurso, es un elemento vital. La Constitución tiene que decirnos si alguno de los poderes únicamente va a ser el encargado de la designación o si varios poderes o entidades también del Estado van a participar en esa designación, ¿no? Y claro, con estos elementos,
nos damos cuenta de que los órganos constitucionalmente autónomos tienen una diversa estructura, ¿no? Vamos a encontrar algunos que están compuestos por unos, otros que están compuestos por un colegiado, pero además de eso, que en su designación también existen diferencias, ¿no? Tenemos, como preguntaban en el chat, como preguntaba Iván, al Tribunal Constitucional, un OCA, cuya designación todos los integrantes, nacen o salen del Congreso de la República, de un poder, ¿no? El titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, por ejemplo, ¿no? El titular, al igual que el de la SBS, son designados por el Ejecutivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra fórmula, ¿no? El de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cuyos integrantes son elegidos por un concurso público, ¿no? Un concurso en el que, claro, desde luego, participan otros poderes u otros organismos constitucionalmente autónomos, pero como responsables del concurso, no como de la designación propiamente dicha, ¿no? Entonces, la Constitución ha definido un modelo, muchas veces distinto para cada OCA, pero define el modelo, ¿ya? El que tiene el Perú, Iván, es ese, lamentablemente. Lamentablemente porque nos hemos dado cuenta de que puede existir un desbalance y a veces hasta un abuso en la forma en cómo se pueden designar a los magistrados, ¿no? Sin transparencia, sin pluralidad, ¿no? En otros sistemas, por ejemplo, se ha optado por un modelo en donde los tres poderes tradicionales participan de manera equitativa, designando cada uno de ellos un número proporcional. Por ejemplo, que el Ejecutivo designe 2, que el Judicial designe 2 y que el Legislativo designe 2. Otros sistemas, por ejemplo, han tratado de ir introduciendo pues mecanismos de transparencia como los que se han ido exigiendo acá en el Perú, ¿no? En donde si bien designa un poder, pues exijan determinadas garantías para que se pueda transparentar, para que la sociedad también pueda participar en la anulación de algunas postulaciones que podrían ser consideradas como poco proporcionadas o poco aceptadas, ¿no? Para la defensa o la ejecución de las atribuciones de los OCAS, ¿no? Entonces, de que se puede cambiar esa fórmula constitucional, sí se puede hacer a través, sea uno, la reforma parcial de la Constitución, del artículo que regula la forma de la designación de los titulares de este OCA, o a través, obviamente, de la reforma o el cambio total de una constitución, como lo va a hacer Chile, en donde se puedan establecer nuevos mecanismos, ¿no? En donde se pueda hasta que quizás equiparar la misma forma de designación de todos los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, es un tema de diseño constitucional, ¿ya? El tercer elemento, para ir ya terminando esta parte de los elementos configuradores de un OCA, es el de la posición de paridad, ¿no? O respeto entre los órganos constitucionales, ¿no? Prácticamente es reforzar el hecho de que debe de existir, ¿no? Autonomía entre cada uno de estos órganos. Esto se garantiza prácticamente de manera formal a través de la enunciación en la Constitución de que el OCA es autónomo. Este reconocimiento, nuevamente, de autónomo tiene que estar establecido en la Constitución. No en una ley, no en una resolución, disposición normativa. Tiene que estar en la Constitución política, porque al estar ahí se garantiza que su autonomía, ¿no?, se realiza al más alto nivel entre los poderes tradicionales y entre los órganos constitucionalmente autónomos que un sistema político reconoce, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir la necesidad, la inmediatez y esta posición de paridad e independencia, ¿ya? Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos dicho de los órganos constitucionalmente autónomos, o todo está claro y continuaremos con lo planificado para el día de hoy? Doy unos segundos para que nuevamente por el chat me puedan escribir diciéndome que todo está claro, o también
planteando sus interrogantes. Doctora, buenos días. Una consulta. En la Constitución habla de Consejo Nacional de Magistratura, o no sé, o desconozco si es que ha habido algún cambio, porque ahora ya se llama Junta Nacional de Justicia, y también si es que ha variado sus funciones. Esa era mi consulta, doctora. Ya. Muchas gracias. Gracias. Anaís, ¿no? Sí, doctora. Sí, en efecto, después de los audios de los hermanitos, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura entró, y también el Poder Judicial, o el sistema de justicia en general, pero sobre todo el Consejo Nacional de la Magistratura ingresó en una crisis política estructural, ¿no? Que daba cuenta que la forma de funcionamiento originada por la Constitución no estaba garantizando que sus funciones puedan ser realizadas de manera independiente, de manera constitucional, ¿no? Habían ciertas fallas que se debían de corregir. A propósito de ese problema, de toda la corrupción o red que se había tejido dentro del CNM, en el gobierno del expresidente Vizcarra, ¿no? El Ejecutivo propuso la reforma de la Constitución sobre los artículos que regulaban al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Denominado así hasta el 2018, me parece, ¿no? Porque presentado el proyecto, el Congreso de la República, ¿no? Aprobó el cambio de los artículos correspondientes a la CNM, cambiando primero la denominación del Consejo Nacional de la Magistratura por el de la Junta Nacional de Justicia, como lo mencionó Anaís, pero además de eso mantuvo sus atribuciones. Recuerdo que hubo algunos matices sobre los controles internos que podía realizar, lo reforzó obviamente, pero además de eso, la propuesta del Ejecutivo, y lo que finalmente también se aceptó en el Congreso, fue que la forma de elección, la designación de sus titulares, se cambiara. El modelo que tenía antes la CNM era un modelo por designación. Existían actores que ponían a sus representantes, ¿no? A detalle ahora no me acuerdo, me parece que eran representantes de universidades públicas, de universidades privadas, del Colegio de Abogados y de ciertas entidades estatales, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta de que esto no funcionaba y que por el contrario, más bien se tejían espacios, ¿no? Para favorecer, ¿no? A ciertas personas. Por ello es que la propuesta del Ejecutivo y ratificada en el Congreso fue de que la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sea por concurso público. Se definió quiénes iban a ser los poderes que iban a estar a cargo de este concurso y también se establecieron algunos requisitos, ¿no? Los más fundamentales para ser parte de este OCA. Entonces, sí existió una modificación, ¿no? En los artículos que regulaban al CNM, se le cambió de nombre, se apuntalaron algunas cosas que habían estado fallando, entre ellas la forma de designación, pero sí se han mantenido, no en este cuerpito normativo, sino de manera aislada, cuando uno va a otros artículos, se obviaron o se dejaron, ¿no? Porque hubiese supuesto la modificación de varios artículos. Vamos a encontrar en la Constitución, en una parte en donde nos habla únicamente de la Junta Nacional de Justicia, que es cómo funciona, cómo se designa, pero en otra parte vamos a encontrar todavía la denominación del Consejo Nacional de la Magistratura. Pese a que no existe, hay que entender que se está refiriendo a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que ahora suple al CNM. Con ello, espero haber aclarado la interrogante propuesta por Anaís. A ver, ya. Justo la pregunta de Luis Marín Patiño nos va a servir, ¿no?, para la siguiente diapositiva. Nos pregunta, ¿cuáles son los órganos constitucionalmente autónomos reconocidos por el Perú? Mejor dicho, los reconocidos por la Constitución vigente, ¿no? Serían los que vemos en la diapositiva, ¿no?
En el esquema peruano sería el Ministerio Público, su titular es la Fiscal de la Nación, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de los Procesos Electorales, OMPE, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República y la SBS, o la Superintendencia de Bancos Seguros y administradoras de fondo de pensiones. Cada uno de estos órganos está enunciado en la Constitución. Tiene también enunciado que cada uno de estos es autónomo. También la Constitución le ha destinado artículos para definir, ya les decía, sus atribuciones, atribuciones que únicamente ellos pueden realizar. Ningún otro poder autónomo u otro poder tradicional podría, pues, ejecutar esas atribuciones, porque sería inconstitucional, ya que el texto constitucional le ha designado de manera específica a uno de ellos. Además de eso, la Constitución, como ya les decía, enuncia cómo se va a designar a cada uno de los titulares y también las limitaciones o prerrogativas que sus titulares tienen, ¿ya? No vamos a entrar a definir a cada uno de ellos, porque sería también todo un mundo. Existe una normativa muy extensa para cada OCA. Lo que sí habría que aclarar es que el hecho, por ejemplo, que la Constitución defina los rasgos principales de cada OCA, no niega que el legislador, porque tiene esa facultad, pueda especificar o regular lo que la Constitución ha normado, ¿no? Pero la Constitución establece los principales rasgos para evitar, obviamente, que el legislador pueda desnaturalizar o pueda desviar o pueda menoscabar lo que para ella, el constituyente, ha asignado como importante, ¿no? Es decir, para los OCAs. El legislador, entonces, va a ser el encargado de aprobar la ley orgánica de todos estos OCAs, ¿no? Y tiene como límite lo que la Constitución ha impuesto, ¿no? Obviamente los OCAs pueden participar en el debate, pueden también hasta proponer alguno de ellos, si es que tienen iniciativa, ¿no? Pueden proponer lo que en un principio podría ser su norma parámetro, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que pese a que la Constitución regula a estos OCAs como tales, igualmente el legislador, un poder tradicional, tiene una participación importante para concretar el funcionamiento de estos organismos constitucionalmente autónomos. Una potestad que, como decía, está limitada por la misma Constitución política. Ya. Listo. Hasta acá. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿O todo claro para ya pasar al último punto de la sesión que hemos tenido el día de hoy? Nuevamente pueden escribirme por el chat para saber que todo está bien o si hay alguna pregunta. ¿Quién supervisa o controla los OCAs? Interesante pregunta. La Constitución, yo les decía, ha justamente establecido la concretización de estos principios, ¿se acuerdan? El de control, equilibrio, cooperación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, digamos, si el Tribunal Constitucional, ¿no? En el marco de sus atribuciones, ¿no? Conoce un conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo, ¿no? y el Poder Legislativo, estaría pues realizando un control, un OCA realizando un control sobre las atribuciones de dos poderes tradicionales, ¿no? Pero igualmente, el Tribunal Constitucional podría realizar un control sobre las atribuciones que realiza la Junta Nacional de Justicia, verificar si este OCA está en efecto cumpliendo o por el contrario omitiendo una atribución constitucionalmente y delegada a esta. Asimismo, el Congreso de la República tiene un mecanismo de control político para todos los titulares
¿no?, de los altos funcionarios del Estado. Miren, el artículo 100 de la Constitución dice, ¿no?, corresponde al Congreso, sin participación del Pleno, perdón, de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad, ¿no? Y cuando este artículo nos habla de funcionario, está incluyendo, ¿no?, a los titulares de el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, OMPE, Junta, RENIEC, TC, etcétera, etcétera, ¿no? El artículo 99, ¿no?, que ya define a más detalle esta acusación constitucional, ¿no?, dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. El Congreso puede realizar un control al presidente de la República, a los representantes del Congreso, es decir, a sus pares, a los ministros de Estado, a los miembros del TC, a los miembros del CNM, ahora Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, PJ, Poder Tradicional, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al contralor, no, por la infracción de la Constitución y por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que la Constitución, este es un ejemplo porque pueden existir más piezas constitucionales, ha detallado este sistema de control que incide, como vemos, no únicamente entre los poderes tradicionales, sino que también incide sobre los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, habiendo aclarado esa pregunta presentada por Iván, vamos a ya pasar al último segmento, ¿no?, del día de hoy. Y es un poco dar cuenta de dos casos en donde vamos a poder imaginarnos que lo que hemos hablado el día de hoy tiene mucha utilidad, ¿no? Tanta utilidad que el Tribunal Constitucional, en dos casos expuestos ahora, vamos a verlos, ha aplicado algunos rasgos que el día de hoy hemos conocido y los ha aplicado para dar solución, ¿no?, a conflictos que han llegado hasta su competencia, ¿ya? ¿Cuáles son? No, son dos casos, como vemos en la diapositiva. El primero está relacionado con el tema de la cuestión de confianza, ¿no?, que es esa atribución que tiene el Ejecutivo para solicitar, ¿no?, el apoyo político al Congreso de la República, ¿no? Es una suerte de, ¿cómo decirlo?, interpelación hacia uno de los poderes tradicionales para que dé cuenta de que va a confiar en las decisiones que va a tomar el Estado en el marco de un tema específico, de una política de gobierno, ¿no? Esta atribución de no darse conlleva a ciertas consecuencias, como ya conocemos, ¿no? Que puede finalmente terminar hasta en el cierre del Congreso de la República. Entonces es un elemento muy importante, relevante, como hemos visto, para garantizar el equilibrio de poderes, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que pasó? No sé si ustedes recordarán, ¿no? Allá por el 2000, me parece, 18, el Congreso de la República, 2018-2017, ¿ya? No recuerdo con exactitud la fecha, pero se mueve entre estos 2 años. ¿Qué fue lo que hizo el Congreso de la República? No modificó la Constitución, que es la norma que regula a grandes rasgos la cuestión de confianza, sino que modificó a través de su resolución legislativa su reglamento. El Congreso puede modificar su propio reglamento, obviamente. Lo hizo con esta resolución, la 007-2017-2018, ¿no? Modificó el literal E del artículo 86. Este artículo regulaba, ¿no?, la forma en cómo el Congreso debía de tramitar la cuestión de confianza, ¿no? Y decía, por ejemplo, que si el día de hoy, ¿no?, viene Salvador del Solar y nos plantea una cuestión de confianza, esa cuestión de confianza la podemos ver hoy, como quizás también la podemos ver mañana. Establecía entonces el plazo que tenía el Congreso para ver la cuestión de confianza
puesta por el Premier, ¿no? O el presidente del Consejo de Ministros. Además de eso, también aclaraba que la cuestión de confianza era una facultad del Ejecutivo. Los congresistas no podían plantear una cuestión de confianza. Si lo planteaban, estas debían de ser rechazadas por la mesa del Congreso. ¿Ya? Estos puntos prácticamente eran los establecidos en el en el literal E del artículo 86 del reglamento. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Congreso? Lo que hizo fue regular o modificar este artículo para regular requisitos de admisión de la cuestión de confianza y también establecer efectos, ¿no? Efectos que la Constitución no establecía. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Cuando se niega la cuestión de confianza, ha pasado que el presidente, ¿no? Con el premier, pueden volver a nombrar a parte de los ministros que formaban el consejo que fue pues objeto de la denegación de cuestión de confianza, ¿no? Lo han hecho, ¿no? La Constitución no lo prohíbe. Sin embargo, hay una posición dentro del Congreso que en los últimos años ha ido por el hecho de que si yo niego la confianza al Consejo de Ministros, entonces el requisito indispensable es que se tienen que ir todos, ¿no? Y esta idea, que no está en la Constitución, ¿no? Ellos lo establecieron en el reglamento del Congreso, ¿no? Así también ha habido esta discusión por limitar el objeto de la cuestión de confianza, ¿no? La Constitución establece en el marco de una política general de gobierno. No dice si tiene que ser sobre una ley, una reforma constitucional, o en general sobre una actuación a grandes rasgos. La Constitución no dice nada, pero el legislativo siempre ha querido circunscribir esa facultad, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional acá lo que señala es que en el marco del principio de distribución de poderes, ¿no? El poder legislativo no puede regular sobre una materia que va a incidir sobre las atribuciones de otro poder, menos aún cuando la Constitución no dice nada, no prohíbe lo que quiere establecer como requisito, ¿no? Entonces, al haber tenido esta pretensión, el Congreso de la República, ¿no? De establecer requisitos al ejercicio de una facultad que es propia del Poder Ejecutivo y la Constitución no habiendo establecido un parámetro tan cerrado como lo quería hacer el Congreso, entonces esta resolución sobre el alcance que les he mencionado debía ser declarado inconstitucional, aplicando el artículo 43 de la Constitución Política y obviamente otros artículos más, porque además de esta intromisión, ¿no? A las atribuciones del Ejecutivo, habían otros vicios constitucionales como un déficit de deliberación dentro del Congreso para haber aprobado esta regulación en el reglamento, ¿no? Entonces vemos en esta sentencia, ahí está el número de expediente, que el Tribunal Constitucional resuelve esta demanda de inconstitucionalidad aplicando el artículo 43 de la Constitución Política, ¿no? Un segundo caso, ya, está relacionado al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, la IIAP, ¿ya? IAP. ¿Qué sucedía con este organismo, ¿ya? Sucedía que en la Constitución de 1979 existía un artículo que reconocía al IIAP como órgano autónomo, ¿ya? Sin embargo, la Constitución de 1993 no lo hace, ¿no? Es más, ni siquiera lo menciona. Pese a ello, este instituto decía de que al haber estado enunciado en una constitución, la anterior, como organismo constitucionalmente autónomo, la Constitución de 1993 debía pues de seguir reconociéndole tal calidad, ¿no? Si bien no lo enunciaba como tal de manera expresa, podían desglosarse algunos artículos que apoyaban las funciones que realizaba este instituto, ¿no? Para corroborar
Entonces, el Tribunal Constitucional, si este Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana era un OCA, ¿qué creen que fue lo que hizo? Lo que hizo, pues, fue corroborar los tres elementos que ya hemos expuesto, el de necesidad, inmediatez y paridad, ¿no? Paridad de poder. Constató los tres y llegó a la conclusión, les adelanto porque ustedes también pueden revisar este caso, ahí está el número del expediente, llegó a la conclusión de que este instituto no tenía los tres elementos que eran necesarios para ser declarados como un OCA. No tenía funciones necesarias o vitales para el Estado, no tenía una inmediatez constitucional, no era prácticamente nombrado por la Constitución, y tres, tampoco por ende tenía una paridad, ¿no?, de poder con otros poderes públicos. Entonces, acá podemos observar que el Tribunal Constitucional ha podido dar solución a algunas disputas constitucionales aplicando algunos de los términos que el día de hoy hemos desarrollado en esta sesión. Les invito a que puedan revisar estos dos expedientes para que puedan un poco repasar lo visto y que para que también podamos analizar esta lógica de la aplicación de la teoría que muchas veces es expuesta, pero pocas veces pues caída, ¿no? O reposada en ejercicios prácticos que nos pueden quizás dar mayor entendimiento de cómo finalmente lo aprendido nos puede servir para solucionar algunos conflictos y muchas veces conflictos de la vida real. Entonces, hasta acá, esto sería todo lo que por el día de hoy puedo compartirles. Hasta una próxima oportunidad. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda o inquietud o algún aporte, ¿no? Por ejemplo, Hammer, el PPT, me parece que el PPT sí va a ser compartido, ¿no? Los de Uriápolis me dijeron que sí, no lo sé. Quizás Reader nos pueda aclarar ese punto. Doctora, sí, muchas gracias. El PPT de la clase ya se encuentra en su aula virtual. Igual les voy a enviar una guía. No se olviden también registrar su asistencia a los que están matriculados en el diplomado y en el curso. Sí, sí, entonces la diapositiva ya está a disponibilidad suya y bueno, nos estamos viendo, me parece, la próxima semana, ¿no? El otro domingo tenemos otra sesión con el tema que tiene que ver con con la constitución de emergencia, ¿no? Estas normas o parámetros especiales que rigen la vida del Estado cuando ya no estamos en épocas de normalidad, sino de anormalidad, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, nuevamente agradecerles por la atención brindada el día de hoy y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente a la familia de Uriápolis y a cada uno de ustedes por haber estado conectados desde las 9 de la mañana. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Sí, estimados participantes, antes que se retiren, también quiero mostrarles, obviamente, la sesión 5 es el día sábado también 9 a.m. y el día domingo 22 a las 9 también con la doctora Julia. Vamos a continuar con la clase. 2 sesiones por semana, doctores. Muchas gracias. Con esto finalizamos.